le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, y hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Señor, esa es tu palabra, y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, el pasaje de hoy, de San Lucas 23, desde el versículo 27 hasta el 43, nos marca, representa para nosotros la última lectura del año cristiano, pero precisamente por lo que nos simboliza para este último domingo del año también, me pareció interesante llegar hasta el 46, 3 versículos después, cuando dice que el Señor, después de haber entregado el Espíritu, expiró. Y hermanos, una cosa muy interesante de entender, de mencionar siquiera este pasaje en una época fuera de la Semana Santa, fuera de la Cuaresma, fuera de donde casi siempre lo estudiamos, es para darnos cuenta de cómo es trascendente también para nosotros, cómo es crucial para nuestra vida, cómo es central para nuestro andar cristiano, pues en todo momento del año cristiano, en todo momento de nuestra vida como creyentes, y ahora sí, no nada más limitado a los momentos obvios, ¿no? A los momentos evidentes. Pero una cosa muy interesante, hermanos, la muerte de Jesús es la que posibilita que nosotros tengamos vida. Y eso es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta y que nunca lo olvidemos, aun cuando estemos llegando ya al final del año, ya al final temático, por así decirlo, de nuestra vida cristiana en la iglesia como congregación. Porque sí, ciertamente, hermanos, la muerte de Jesús, la cruz de Cristo es la razón de que nosotros tengamos vida. Y dice el Señor en San Juan 10, y vida en abundancia. Y hermanos, como veíamos hace unos cuantos, un par de domingos atrás, y pues evidentemente también hoy, casi siempre cuando hablamos del regreso del Señor Jesús, pues nos viene a la memoria el pensamiento o quizás la reflexión sobre cómo será el final del tiempo. Les platicaba yo hace unos, no sé si fue en los domingos o en los estudios entre semana, que lleva ya buen rato, unos cuantos meses, en el imaginario de las personas, este famoso cometa,
extraño que ha estado circulando en nuestro sistema solar. Un objeto celeste de gran tamaño que tiene características pues muy especiales, que mucho más que asombrar a los que saben, pues también por voz de algunos que saben pero tienen también morbo, ha causado pues hasta un cierto grado de histeria en las personas. Lo muy bueno es que como es un tema muy selecto, pues como que no ha causado tanta histeria como en otro momento lo haría, pero pues entre los que medio saben y están al menos al tanto, pues sí ha causado un cierto tipo de nerviosismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un cometa que se comporta de forma distinta, no es uno interno, es decir, no pertenece al sistema solar, pero viene de fuera, pero también se comporta de una manera extraña. Tan extraña es que pues ha traído la atención de los astrofísicos y de los físicos que lo han observado ya durante bastantes meses. Y hermanos, quieren que no, un simple cuerpo celeste causa histeria en las personas. ¿Por qué? Pues porque trae consigo la posibilidad, aunque no la exista, trae consigo la posibilidad de que todo lo que nosotros esperamos y entendemos de nuestra realidad llegue a su fin. Y cuando hablábamos de esto, pues es lo interesante, ¿no? Cómo cosas así nos ponen tan nerviosos, pues porque sacan de su normalidad nuestro conocimiento del mundo, nuestro conocimiento del universo e incluso nuestra propia posición en la creación, ¿no? Y pues les digo que sí causa relativamente histeria o nerviosismo entre las personas, por sobre todo, especialmente lo que digo, por la incógnita de qué es lo que sucederá, qué consecuencias traerá consigo, ¿no? Digo, a mí no es por nada, pero las películas a propósito no ayudan en nada para la estabilidad emocional de las personas, ¿no? Pero bueno, hablaba yo entonces, les digo que estos temas siempre nos causan cierto nerviosismo, y un nerviosismo similar que causa, por ejemplo, cuando llegamos al final del año cristiano, el pensar también en el fin del mundo, cuando el Señor diga, pues ya se acabó, cuando el Señor ponga fin a todo lo que nosotros conocemos, que era lo que decíamos hace 8 días, ¿no? ¿Qué sucederá? ¿Cómo irá a ser ese momento en el que el Señor destruya todo lo que nosotros entendemos y entre lo que se configura nuestra realidad? ¿Cómo va a ser cuando ya no sea normal, cuando ya ni siquiera haya un sol que nazca, cuando ya no las leyes de la física lleguen a su fin? ¿Qué va a ser de todo esto? Y aunque nosotros cristianos tenemos certeza, pues quieran que no, si nos da incluso algún tipo de nervio, ¿no? Perder todo lo que entendemos como real, como natural y como fáctico. Y pues, hermanos, cuando nosotros hablamos de estos temas así a veces medio escabrosos, medio tenebrosos para algunas personas, qué bonito es regresar al mero final a la cruz del Señor. No por otra razón, sino porque en la cruz del Señor está nuestra certeza. En la cruz del Señor, incluso hasta el final, incluso cuando todo llegue a su fin, incluso cuando todo comience a colapsar, la cruz del Señor permanece para siempre. Y hermanos, cuando nosotros entendemos, por ejemplo, el pequeño apocalipsis que estaban viviendo los discípulos en el pasaje que leemos hoy en San Lucas 23, cuando nos damos cuenta que María está viviendo lo que por 33 años tenía en su corazón desde el mero principio, cuando por el conocimiento de estar allí presente, San Juan está viendo la conclusión de todo lo que el Señor dijo y ya está sucediendo allí. Literalmente, históricamente, pero sobre todo sobrenaturalmente, la cruz del Señor es lo que permanece. Se acaba de colapsar, hermanos, en la cruz del Señor la idea de caudillo que seguramente muchos de sus seguidores tenían. En sentido opuesto, incluso los sacerdotes y los fariseos se están viendo cómo no era cierto nada de lo que Jesús decía que era, ¿no? Todo se está colapsando en el imaginario de las diferentes personas. Se colapsa tanto lo que ellos anhelaban como lo que les molestaba.
Y unos se ven ganadores, otros se ven perdedores. Y hermanos, lo interesante es que todo este colapso tiene un propósito muy hermoso y muy interesante, que es colapsar. Fíjense, lo único que vemos literalmente que cae en tanto que el Señor está en la cruz. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Hermanos, si algo tenía que caer, si algo tenía que llegar a su fin en esa tarde en la que el Señor Jesús murió en la cruz, mucho más que la misma vida que el Señor Jesús, que la vida del Señor Jesús, hermanos, era ese velo que nos separaba del Señor. Ese velo, hermanos, que era el único estorbo entre nosotros y la muerte, que sigue presente y que seguía reinando y que aparentemente ahorita está ganando por sobre Jesús. ¿Por qué todo viene a su fin? ¿Por qué todo cae? ¿Por qué todo se está derrumbando en la mente, en el imaginario de diferentes maneras, en todos los que están presenciando ese momento? Pues porque lo que debe caer es ese velo de separación, es ese velo que de muchas maneras, hermanos, por la ley en ocasión del pecado significaba muerte. Y hermanos, si para que cayera ese velo, para que cayera ese reino de la ley, era necesario que la vida del Señor Jesús viniera a su fin, pues con toda razón, hermanos, el Señor iba a padecer en nuestro lugar, iba a padecer en nuestro favor. Hermanos, qué cosa tan interesante. O sea, vean cómo esas cosas no deberían estar pasando. Dios no debe estar muriendo. Eso no pasa, ¿no? No es normal que el creador del universo esté padeciendo. No es normal que vean cómo en el universo sabe cómo reaccionar. Ahí lo pueden ver. Dice que hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció. No sabemos qué hacer, o sea, ¿qué está pasando? El Señor que sostiene todo por su poder y está muriendo en la cruz, hermanos, y esto es bien interesante, con tal de que lo que se rasgue, con tal de que lo que se colapse, sea ese velo de separación entre Dios y los hombres por medio de la sangre de Jesús. Y hermanos, cuando nosotros enfrentamos estos sentimientos tan naturales y tan humanos como la incógnita, la incertidumbre sobre qué será en el último momento, qué interesante es que hasta incluso en ese último respirar de nuestro universo, de nuestro cosmos, hermanos, la cruz del Señor es la que siga presente y siga firme. Y eso es bien interesante, hermanos, porque aunque las potencias del universo se conmuevan, aunque las sociedades humanas, los sistemas políticos y económicos se colapsen, la cruz del Señor va a seguir presente y va a seguir firme. Porque si se fijan, hermanos, todo está saliendo mal, menos el propósito de salvación del Señor en esa cruz. Todo está saliendo mal, tanto la estabilidad emocional de la Madre del Señor, como los objetivos que seguramente tenían varios discípulos, como la familia que los discípulos habían creado con Jesús, como las expectativas que se habían creado los fariseos y los saduceos. Todo está saliendo mal, hermanos. El Señor está quedándoles mal a todos, excepto en su propósito verdadero, que es que ese velo sea rasgado. Hermanos, en la semana estaba platicando con mis alumnos, porque ya estamos obviamente llegando al final y siempre viene a colación el tema también, les digo, ¿no?
Esta es mi última semana de clases en nuestro estudio sobre el Medio Oriente, y viene siempre a colación cómo va a ser el fin del mundo en las culturas cristiana, islámica y hebrea, ¿no? Y aparte, a propósito de eso, entonces, pues aprovecho como para responderles a mis alumnos todas las preguntas que tengan sobre, la mayoría de ellos son morbo, ¿verdad? Pero pues, sobre cómo va a ser el fin del mundo, qué dice la Biblia, este libro mágico para algunos de ellos, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre cómo va a ser el fin del mundo? Y un factor bien interesante, hermanos, que como cristianos debemos tener en cuenta para nuestro gozo, es que en la cronología que la palabra nos presenta sobre cómo va a ser el fin del mundo, primero la iglesia va a tener que morir. Y una vez que la iglesia muera, que esos dos testigos, hermanos, mueran, como dice Apocalipsis, ya no va a haber razón para seguir teniendo misericordia de un mundo que no ha querido al Señor, de un mundo que ha rechazado al Dios de los hebreos desde sus inicios. Y bien interesante, hermanos, estudiarlo desde Apocalipsis, cómo sin la voz del Señor, sin el evangelio presente que sostenga la ideología de autodestruirse, la ideología del mundo de autoatacarse de un lado y de otro, Apocalipsis nos describe cómo la cultura se va a colapsar sobre sí misma. Sin una palabra, sin una verdad absoluta que detenga la falsedad, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Pues las verdades falsas, los falsos discursos, todas estas ideologías humanas van a empezar a atacarse entre sí. ¿De dónde creen que van a salir las guerras? Y el liberalismo progresista de Europa y Estados Unidos se va a colapsar con el absolutismo islámico, y ya no va a haber nadie que los detenga. Nación contra nación, pueblo contra pueblo. Y hermanos, una vez que las naciones y que la gran Babilonia se colapse, que se colapse esta cultura, ahora sí el Señor va a decir, pues se acabó. Y hermanos, bien interesante esto, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero casi siempre los cristianos esperamos que vamos a ganar la batalla, ¿sí o no? Nos acostumbramos mucho a las victorias del Antiguo Testamento y de la Edad Media, y suponemos que la iglesia va a salir triunfante de esta realidad en la que estamos. Y hermanos, pues yo no sé ustedes, pero eso es muy celote, eso es muy caudillista de la parte de esos cristianos, porque Jesús no vino a ganar nada. Véanlo cómo terminó. Hasta arrogante nos resultaría, hermanos, querer nosotros tener un destino distinto al de nuestro Señor, querer nosotros terminar en victoria y en poder como cristianos. No, hermanos, y el Señor nos lo dijo siempre, nuestro final va a ser ese. El mundo nos va a ganar. El mundo nos va a traer aflicción. Y aún así, dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Porque ¿qué mundo nos va a vencer, hermanos? Pues un mundo débil, un mundo podrido, un mundo que lo máximo que puede hacernos, hermanos, es matarnos. Pero de ahí no pasa. Y hay veces que nos hace falta, hermanos, acordarnos cuál es nuestro objetivo como cristianos. No es establecer una sociedad cristiana, es salvar a cuantos más sea posible antes de que el mundo nos mate, que es distinto. ¿Por qué luchamos por una sociedad cristiana, hermanos? Pues para detener al mundo y su maldad en lo que más personas entran, ¿no? Pero nunca es establecer una cultura cristiana. Eso es muy tanto veterotestamentario como medieval. Y sobre todo, hermanos, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Y como decíamos, el reino del Señor no es de este mundo. Este mundo no nos interesa ni lo queremos salvar. Al contrario, ¿no? Que se vaya el mundo. ¿Para qué salvarlo si solo hay sufrimiento y dolor y lamento en él, violencia y destrucción? Hermanos, si ustedes creen que si el propósito fuera salvarlo, el Señor lo haría de nuevo, ¿para qué entonces requeriríamos cielos nuevos y tierra nueva, no?
Es necesario, hermanos, entonces que todo llegue a su fin. Como la vida del Señor Jesús, hermanos, en el pasaje que estamos leyendo hoy al final del año cristiano, llegó también a su fin. Y sin embargo, hermanos, por sobre todas estas cosas hay una razón también, una segunda y última razón de por qué es hermoso estudiar y meditar en la cruz del Señor en este fin de año cristiano. Porque para nosotros, hermanos, como creyentes, como para ese hombre, en el versículo 43, ese último hombre, esa última oración, no sé si ustedes se dan cuenta en la vida del Señor Jesús, esa última petición, el final de la vida de Jesús, el final de su vida en la cruz, hermanos, es el inicio de nuestra vida a su lado. Y el final, hermanos, de nuestras certezas es el inicio de nuestra seguridad en la cruz del Señor. Y hermanos, el ladrón estaba experimentando con Jesús el mismo fin. Todo lo que sea que el ladrón hubiera planeado para su vida, no se hizo y no se va a cumplir. Todo lo que hubiera esperado, como el otro necio de Jesús, sálvate a ti mismo y sálvanos, le está quedando mal. Y sin embargo, hermanos, para nosotros, cuando miramos a la cruz, no miramos al Señor quedándonos mal. Más bien, vemos al Señor iniciando el verdadero propósito de victoria que tiene para nosotros en su resurrección. Y hermanos, lo hermoso entonces de estudiar a la cruz del Señor al final del año cristiano es poder saber que gracias a esa cruz tenemos un año cristiano nuevo esperándonos más adelante. Y lo hermoso para nosotros, hermanos, incluso de la muerte de nuestros seres queridos, incluso de la muerte nuestra, es que después de esta muerte es apenas el inicio, hermanos, de su vida eterna y de su etapa más gloriosa del lado del Señor. Y si a nosotros nos duele, hermanos, y no les voy a decir que no nos va a doler cuando la iglesia se extinga, pero qué bonito, ¿no? Qué bonito va a ser cuando la iglesia venga a su fin, cuando el Señor diga ya basta, cuando los últimos cristianos mueran, porque sabemos que ese es el inicio de nuestra vida nueva, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y a lo mejor dolerá desapegarnos de, como dolió desapegarse del templo en su momento, pero ¿qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa la cruz del Señor al final de nuestro tiempo? Que viene entonces y nos aguarda todo un nuevo año cristiano y nos aguarda la resurrección del Señor Jesús más adelante. Gracias, Señor, te damos porque tú nos ayudas a afrontar, Señor, la realidad de nuestros temores, de nuestras inseguridades. Gracias, Señor, porque al final de este año cristiano nos has llevado al inicio de todo y porque, Señor, al estudiar el final de la vida de Jesús, el final, Señor, de todas las expectativas correctas e incorrectas que tenían de Él, Señor, vemos también el inicio de la vida eterna que Él vino a traer para nosotros. Gracias, Señor, porque su muerte significó nuestra vida y porque el final de este año, Señor, por la cruz de Cristo, significa el inicio de un año nuevo. Gracias, Señor, porque tenemos vida, porque tenemos certeza en ti y porque, Señor, cuando llegue el final de nuestra vida aquí o cuando tu iglesia venga a morir, Señor, sabemos que ese será el inicio de nuestra eternidad contigo, Señor. Ayúdanos a esperar a ese momento, no con miedo, Señor, sino con certeza, refugiados siempre en la cruz de tu Hijo Jesús, que murió por nosotros. Todo esto te lo pedimos en su nombre. Amén.